Siguiente asambleísta, Fabián Solano. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Yo quisiera, con su permiso, compañera presidenta, que por secretaría se dé lectura al artículo 231 de la Constitución Política de la República. Con su autorización, señora presidenta, artículo 231 de la Constitución de la República. Las servidoras y servidores públicos, sin excepción, presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias. Quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial adicional de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas, yo quiero agradecerles por todos los aportes que hemos recibido en el seno de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social durante el primer debate de este importante cuerpo legal que estamos debatiendo en segundo debate el día de hoy. Y obviamente, compañeras y compañeros, decirles lo importante y lo fundamental de la aprobación de esta ley. Ya se decía en semanas anteriores que le estamos cortando los brazos a la Contraloría General del Estado, que definitivamente va a campear la impunidad en este país en torno a la aprobación de las enmiendas constitucionales. Y en este momento yo creo que esta ley es obvio, compañeros, que no tiene ningún tinte político, peor ideológico. Esta no es una ley de izquierda, no es una ley de derecha, es una ley que moderniza la patria. Es una ley que da la posibilidad para que toda la burocracia del país, el soldado que se encuentra en su destacamento en la Amazonía, el profesor que está dando sus clases en una escuela en la serranía, el empleado público del municipio de Balsar, el empleado público del Consejo Provincial de Manabí, los empleados públicos de las distintas instituciones del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades autónomas, cumplamos con este mandato constitucional que claramente ha sido leído el día de hoy, que tenemos la obligación de declarar nuestro patrimonio. ¿Y cómo hacerlo? De una manera efectiva, de una manera rápida, accediendo a las herramientas tecnológicas que en la actualidad nos da el Internet, y obviamente hacerlo como hacemos en otras instituciones públicas, mucho más rápido, sin costo económico, fácil acceso para el usuario, eliminando la obligación de hacerle ante notario público. Aquí me hago una gran pregunta, compañeros, que hasta el día de hoy nadie me ha respondido. ¿En qué otro país del mundo, a más del Ecuador, por obligación, por mandato legal, se obliga a la burocracia del país a hacer este cumplimiento constitucional de declarar nuestro patrimonio ante un notario público? Vuelvo a repetir, el notario público tiene la capacidad constitucional y legal de dar fe de la persona que va ante él a hacer un acto, en este caso una declaración patrimonial juramentada, pero él no da fe, ni siquiera afirma el contenido de esa declaración juramentada. En ese sentido,
y ya lo hemos dicho reiteradamente, la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes, hemos dado aquí los artículos, el artículo 2, el artículo 13, el artículo 9, dan plena validez a este acto jurídico. Que no se confunda, compañeros, que toda la burocracia va a tener que ir a sacar un token en el Banco Central. El hecho de la firma electrónica no es otra cosa que una clave y la responsabilidad del declarante. Yo, Fabián Solano, declaro y presento ante la autoridad pública competente, que en este caso es el Contralor General del Estado, mi declaración patrimonial juramentada de bienes, que obviamente, vuelvo a repetir, compañeras y compañeros, yo soy el responsable de lo que estoy declarando. Y la Contraloría tiene la obligación de cumplir su función, de hacer sus revisiones periódicas y definitivamente nosotros como servidores públicos de declarar nuestro patrimonio y darle esa facilidad que de manera gratuita, vuelvo a repetir, el soldado, el policía, el profesor, el servidor público en general lo puede hacer en línea, vía online, en la base de datos que tiene la Contraloría General del Estado, como lo hacen muchos ecuatorianos que por mandato legal tienen que presentar su declaración patrimonial juramentada ahora en el Servicio de Rentas Internas, y que ahí no ha habido ningún vacío jurídico, ni ninguna violación a ninguna ley, y que lo vienen haciendo ante el Servicio de Rentas Internas, obviamente representado por su director general del Servicio de Rentas Internas. En este caso, obviamente lo hacemos y lo presentamos en la Contraloría General del Estado. Otro de los temas importantes que también se ha topado es que el Consejo de la Judicatura dejaría de revisar un ingreso económico importante por el porcentaje, el 30% que los notarios tienen la obligación de enviar al Consejo de la Judicatura de lo que cobran por estas declaraciones patrimoniales juramentadas. Tengan la plena seguridad que con ese porcentaje no solucionamos en nada los costos de mantener todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en el Ecuador. Pero sí es un tema importante, compañeros, pensemos, y por eso yo apelo a la sensibilidad de todos los compañeros asambleístas, que ojalá esta ley se apruebe con el voto unánime de todos ustedes, porque realmente beneficia económicamente también, a más del tiempo, a miles de funcionarios públicos que existen en el Ecuador. Recordar que el Contralor General del Estado es la autoridad nacional pública, es el juez de cuentas del Estado, y al ser quien recibe la información, toda ella se transforma en un instrumento público con validez jurídica. Lo propio, el Código General por Procesos establece que un documento público es el autorizado con las solemnidades legales. Si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Si se consideran también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos ante autoridad competente y firmados electrónicamente. La declaración patrimonial juramentada en línea es idónea para los efectos de control. Compañeras y compañeros, en este momento millones de páginas, centenares de miles de declaraciones patrimoniales juramentadas. Incluso para el juez de cuentas, para realizar los exámenes, como en este momento la propia Asamblea Nacional hemos sido revisados nuestras declaraciones patrimoniales juramentadas, va a tener la posibilidad de hacer un trabajo más rápido, más efectivo, cuando las declaraciones son digitalizadas y de manera electrónica. Por otro lado, se ha hablado reiteradamente del artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, que obviamente en su parte final, y yo fui parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que aprobamos el nuevo Código Integral Penal, y pusimos que obviamente aparte de eso las declaraciones juramentadas se hagan ante notario público, porque el notario no estaba contemplado como autoridad pública competente y había esas limitaciones y esas complicaciones.
Pero el mismo artículo 270, en su parte inicial dice que la persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante o autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio. Esto está plenamente identificado. Pero volvemos a esta realidad. Este documento en un momento dado, para que sea prueba probatoria, obviamente será el juez el que determina la veracidad, etcétera, etcétera. Amparado en las normas de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, que está en plena vigencia en el país. La estructura de la ley, tenemos artículos del 1 al 3 que hablan del ámbito de aplicación de esta ley, el título 2 que habla de la presentación y contenido de la declaración patrimonial jurada, artículos 4 al 12, el título 3 que habla del control de las declaraciones patrimoniales juramentadas, artículos del 13 al 20, tiene una disposición derogatoria única y una disposición final. El título tercero que habla del control de las declaraciones patrimoniales juramentadas. En este sentido, compañeras y compañeros, se hizo algunos temas que se acogieron desde el primer debate, particularmente en lo que tiene que ver a la responsabilidad civil y penal de la Contraloría General del Estado por el uso o por el mal uso de los datos, más allá de las funciones que tiene de revisar, porque en este momento existe y existirá la confidencialidad de los datos. Compañeros, no podemos pecar por transparencia, porque esto va a ayudar a la transparencia, pero en dejarles en indefensión o inseguridad jurídica a un funcionario público. El día de mañana, la declaración juramentada de bienes que tiene datos de cuentas bancarias, etcétera, mañana para hacerle daño a un funcionario público, a un soldado, a un policía, a un mismo asambleísta, mañana cogen porque es pública y porque está a disposición de todo el mundo los datos, va y le deposita una cantidad de dinero en la cuenta corriente. Entonces son realmente temas que tenemos que preservar. Entonces tendrá la responsabilidad de preservar esos datos y obviamente de cumplir su trabajo el Contralor General del Estado en los tiempos que quiera hacerlo, de hacer los exámenes en los documentos a él exhibidos, como son las declaraciones patrimoniales juramentadas. Por otro lado, un tema importante, que la caducidad del tiempo que pueden ser revisadas estas declaraciones lo determina la misma ley orgánica de la Contraloría, y hemos acogido esa disposición en esta ley, es decir, 7 años para todos los servidores públicos, y en el caso de las autoridades de elección popular, que así lo habla la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, 3 años. Compañeras y compañeros, vuelvo a reiterar, va a ser un ahorro económico importante para la burocracia. Estamos hablando de los datos que nos ha entregado el Contralor General del Estado, de aproximadamente $20 millones anuales, que definitivamente sí, en un momento difícil económico, esto también daría un alivio económico a profesores, a policías, a soldados, etc. Compañeras y compañeros, tengan la plena seguridad que estamos apegados absolutamente a la Constitución y la ley. Y un principio de los asambleístas de la misma Constitución determina que nosotros tenemos que legislar en sentido nacional. Aquí estamos viendo el bien común, el bien colectivo. Obviamente que hay una afectación económica para un grupo reducido de ecuatorianos y no todos, porque incluso el tema de la declaración patrimonial juramentada ante notario público lo hacen un porcentaje minoritario de notarios en pocas ciudades del país, y no la generalidad de notarios, que tienen un enorme trabajo. Tienen que realizar una serie de actividades más allá de las que esta misma asamblea les acabamos de entregar con el Código Orgánico General por Procesos, que obviamente ha entrado en vigencia incluso ya desde hace algunos meses atrás. Compañeras y compañeros, vuelvo a reiterar el pedido de dar este gran salto, este salto tecnológico, este salto ecológico. Son miles de toneladas de papel que también se ahorrarán, que la naturaleza se ahorrará, y que obviamente al ser electrónica, esta obligación que tenemos los servidores públicos de presentar nuestra declaración juramentada de bienes, también tenemos las seguridades del caso,
que obviamente esta información va a ser bien manejada y estamos aportando de una manera más eficiente, más efectiva a la transparencia y a que cumpla el trabajo la Contraloría General del Estado. Nosotros no estamos legislando con cálculo político, con cálculo electoral, no estamos legislando para este gobierno. Esta es una ley que necesita la patria, como otras leyes que han sido aprobadas en el mismo sentido para el uso de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas.